Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas al Centro Pignatelli, un lugar que sigue apostando por el encuentro y por impulsar, junto con la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, esa cultura de paz que tanto necesitamos hoy. Para nosotros es importante crear espacios de diálogo y encuentro fronterizo entre personas, instituciones, con las culturas y religiones de nuestro tiempo, promoviendo la justicia y la transformación de las realidades que generan sufrimiento. Hoy, dentro de la jornada del Máster Interuniversitario de Formación Permanente, el pluralismo religioso, derecho y sociedad, el Laboratorio de Libertad de Creencias y Gestión de la Diversidad de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la Fundación Seminario de Investigación para la Paz y el Centro Pignatelli, os proponemos esta mesa redonda, La religión, un instrumento de paz o de conflicto. Para ello vamos a contar con las ponencias de don Jesús María Alemany Briz, presidente de honor de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, y del profesor don Jaime Rosell, catedrático de la Universidad de Extremadura, y posteriormente daremos paso a un coloquio. Voy a dar paso simplemente a ellos porque no me dejan hacer la presentación completa de todo su currículum, entonces me debo a ellos. Entonces va a empezar la ponencia de don Jesús María Alemany Briz. Muchas gracias, directora Ana Carmen del Centro Pignatelli, y tengo que decir que agradezco tremendamente al Laboratorio de Libertad de Creencias, a su directora, a su equipo, que me hayan invitado a tener esta intervención. Evidentemente que porque puedo estar con ustedes, miembros de diversas creencias, religiones, cosa que es verdaderamente importante en nuestra vida. El tema que se me encomienda es grande, por eso se da un esquema, porque es muy posible que podamos o que tengamos que dejar gran parte de lo que iba a exponer. En concreto, en el 1, que es un poco la introducción, la motivación, voy a pasarlo y decir muy brevemente cuál es la motivación, cuál es el suelo en que nos movemos. No vamos a tratar de teorías, vamos a ver cuál es la realidad. Y la realidad es una paradoja muy grande. Prácticamente el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de todas las tradiciones religiosas. Se ofrece la paz como el mejor de los dones, es el saludo, shalom, paz, etc. Es también el deseo que descanse en paz, es el gran mandato. Dicen los cristianos, felices los que trabajan por la paz, porque sean llamados hijos de Dios. Y sin embargo, la paradoja es que la historia muestra hechos vinculados a creencias y religiones que han producido violencia y mucho dolor. Hubo un tiempo en que, como sabéis, las guerras de religión en Europa permanecían en una zozobra tremenda. En 1763, Voltaire consagraba la palabra fanático para señalar la raíz religiosa de la intolerancia. Fanum es el templo, fanático es el devoto del templo. Por lo tanto, se estaba marcando que la violencia europea había profundas raíces religiosas. Sin embargo, aquellas guerras de religión, que habían sido una pesadilla en el occidente cristiano, parecían felizmente superadas con la Ilustración. Y, evidentemente, pues con sus altibajos, pero hubo una época en que no se hablaba de guerras de religión. Sin embargo, surgió una nueva paradoja al final de la Guerra Fría. A final del siglo XX, superada la geopolítica de bloques, bloque occidental, bloque oriental, se levantó acta feliz del final de la Guerra Fría y parecía un tiempo nuevo de cooperación, de paz, de convivencia. Pero el final del siglo XX y comienzo del XXI deparaba o esperaba una sorpresa, y es la proliferación de formas de violencia tremendamente virulentas que producían un sufrimiento muy grande. Y en el mundo, desde los Balcanes hasta Ruanda, desde un sitio a otro, pues empezaron a poder señalarse situaciones de enfrentamiento muy violento donde
había un rostro al menos religioso. Bien, pues el tema es que había una referencia a Dios repetida en los actores de violencia. Pero lo que puso, iba a decir yo, el punto culminante de esta preocupación es que tras los actos terroristas del 11S, pues apareció, diríamos, tanto por un lado como por otro, la apelación a Dios para esa forma de violencia y terrorismo. Bush decía que Dios quiera seguir bendiciendo a América cuando enviaba a sus soldados, y Osama Bin Laden se mostraba satisfecho porque aquel a quien Dios guía nunca perderá. Había unas. Evidentemente que se multiplicaron las reacciones negativas, pues, en los, diríamos, en los periódicos, en los ciudadanos, en los diversos ámbitos del derecho, de la política, y me quedo con esto, sobre todo en las tradiciones religiosas. Hubo una alarma grande en las tradiciones religiosas. Yo conozco más, pues, la Iglesia Católica, pero verdaderamente fueron todas las tradiciones religiosas las que estaban preocupadas por este renacimiento de que tradiciones que buscan, que ofrecen, que trabajan por la paz, aparecieran como mezcladas con actos de violencia. La paradójica vinculación de religión y violencia, de daño y sufrimiento en nombre de Dios, obligó y obliga a los creyentes y personas de voluntad a tomarse muy en serio esta paradoja. Y es lo que hacemos nosotros hoy. No es algo del pasado el peligro de vincular religión y violencia. No es algo teórico, es una situación que nos ha puesto una realidad, sobre todo al comienzo, al final y comienzo del siglo XXI. Ya lo fue antes, pero ahora. Y entonces lo que intento yo, como veis, he pasado muy rápidamente la descripción de esa situación, preguntarnos por qué mecanismos puede producirse una degeneración patológica hacia la violencia de las tradiciones, qué terapias requiere y qué pueden aportar las religiones a una cultura de paz. Por lo tanto, son las tres partes que tienen algunas dinámicas de fondo en la patología de lo religioso, qué terapia se puede utilizar para, de alguna forma, evitarlas, y qué podemos aportar a la paz desde las tradiciones religiosas. Cuando hablo de dinámicas de fondo, no de los detonantes inmediatos, que pueden ser pues este tipo de líder o este territorio, materias conflictivas próximas. No, hablo de modelos de fondo que a veces pueden estar y que es la tierra sobre la que pueden sembrarse otros motivos de conflicto. Y voy a decir tres, probablemente ustedes podrían añadir o podrían quitar esto. Voy a referirme a una patología teológica, a una patología antropológica y a una patología sociopolítica. Se ha dicho por algunos que el fanatismo que históricamente se ha vinculado a las religiones monoteístas, que creen en un solo Dios, no sería accidental, sino fatalmente inherente a la misma fe religiosa, que está centrada en un absoluto y en dogmas inamovibles. Algunos autores se han preguntado si no facilitaría una convivencia pacífica la indiferencia religiosa, el agnosticismo, o al menos una convicción religiosa más débil que hicieran que no hubiera enfrentamientos entre esas religiones. Sin embargo, pues en el deslizamiento de lo religioso en este modelo hacia la violencia existe una patología teológica.
la identificación del absoluto a quien todas las religiones nos dirigimos, a quien oramos, a quien tenemos en el fondo de nuestras preocupaciones, con alguna de las mediaciones en que se encarna ese absoluto para nosotros, sean creencias, palabras, libros, instituciones, reyes, ritos. Muchos de los fundamentalismos agresivos pueden venir de otorgar carácter absoluto que tiene aquel a quien nos dirigimos con sus mediaciones. Y cualquier terapia ha de tener como punto de partida pedagógico recordar que si Dios es absoluto, todo lo humano es limitado y no es absoluto. Por lo tanto, yo creo que no es desde la indiferencia o no es desde la creencia débil, sino desde la misma entraña del hecho religioso donde existe una sanación radical de esta patología. La tolerancia es el resultado de un verdadero acto creyente, consciente de que Dios rebasa, desborda todo lo humano. El creyente percibe así que ha de distinguir entre Dios, el absoluto, a quien se confía, de las palabras, instituciones, conceptos, dogmas, ritos, que son muy importantes, en los que tiene que expresarse por ser humano, pero que no son absolutos. Cuando confiesa un creyente a Dios, no puede pretender que su expresión sea adecuada a todo el misterio de Dios. Bien, una actitud religiosa, sociológica, superficial, poco formada, que busca en la religión solamente seguridades tangibles y simples y un apoyo motivo para mantenerse, es más proclive siempre al fanatismo que una verdadera y honda experiencia de fe. Lo digo esto siempre sabiendo que las mediaciones son necesarias, son importantes, son valiosas, pero no absolutas. Segundo modelo de patología de la religión hacia la violencia sería más bien antropológico. Y es algo que en estos momentos pues estamos en plena cresta de la ola. El sociólogo vasco Javier Elzo lo ha estudiado bien y alerta de las peligrosas consecuencias del pensamiento binario o dual. Esto es fácil de entender. Es un esquema mental que divide, separa, opone conceptos y en vez de hacerlos convivir, complementar en sus matices, como ocurre en la realidad, los opone. Decimos que vivimos en un momento de polarización, de muros, tanto en el terreno político como en el social, como en el cultural, pero también puede ser nosotros. El esquema es nos, otros y vosotros. La realidad se divide en nosotros y vosotros. Y esto lo estamos viviendo actualmente de una forma muy intensa. Pero el caso más grave de este pensamiento dual binario, que no responde a la realidad, es el que contempla esa oposición dual como una oposición entre el mal y el bien con mayúsculas. Es decir, entonces, la violencia que se ejercita en nombre de nosotros o de vosotros queda sacralizado, porque es ejercido contra el mal. El mal no tiene derecho a existir, no merece existir, o bien es realizado por el bien, que tiene un deber, una tarea, una vocación de salvación del mundo. Pues bien, este pensamiento, como el mal no merece existir y el bien tiene una gran responsabilidad de eliminarlo, pues se justifica o se emplea con buena voluntad a veces pues la violencia. Ustedes recordarán que en la crisis del 11S de Norteamérica,
se traducía el enfrentamiento como el eje del bien contra el eje del mal. Así lo decía el presidente norteamericano. Estaba utilizando diríamos, un esquema dual sacralizado. Pero lo mismo decía Villalain. El problema es que cada parte colocaba el bien y el mal en un sitio diferente. Pero en todo caso eran oposiciones. El esquema tiene una gran fuerza por su simplicidad, aunque es desmesurado, porque dentro del humano, como decíamos, todo es finito, todo es limitado, todo es con minúsculas, no hay mayúsculas. No cabe identificar el mal y el bien con mayúsculas. No hay nadie que sea totalmente mal ni totalmente bien. El que puede tener, pues diríamos, una actitud buena, pero tendrá que hacer su autocrítica. Y el que le decimos que es el mal absoluto, lo metemos en la cárcel, también tiene una dignidad humana, y tiene familia, y tiene sentimientos humanos, ¿no? Por lo tanto, la dignidad humana es un dato universal, pero no es de tal forma que podamos dividir el bien en una parte y el mal con mayúscula en otro, que nos dé licencia para eliminar el mal y el bien. Nuestro fotoperiodista de guerra, Gervasio Sánchez, al recibir el premio Guernica por la paz y reconciliación, mirando con seriedad el rostro de los asistentes, dijo algo que me parece muy importante. Me gustaría decirles que las guerras no son protagonizadas por monstruos. Si fuera así, estaríamos todos salvados y las guerras se extinguirían en pocos meses por falta de mano de obra. No hay tantos monstruos en el mundo. El problema es que las guerras las protagonizan personas como nosotros. Los que ejecutan, los que señalan o miran a otro lado, los que actúan cobardemente, los que esconden los crímenes, los que eternizan el conflicto sangriento, se parecen a nosotros, son como nosotros. Y aquí viene, no voy a entrar, aquella famosa expresión de Hannah Arendt, la vanidad del mal, es decir, o del bien, de forma que creamos que eso no corresponde a nosotros, eso corresponde a monstruos. No. La cultura de la paz mantiene la unidad de la humanidad y la igual dignidad sustantiva de todos los seres humanos como una identidad primaria frente a cualquier deshumanización que origina y justifica la pobreza. Por lo tanto, entre paréntesis, me acuerdo ahora de un famosísimo artículo ¿cómo te llamabas tú? Bueno, ya me saldrá después, era el capellán de la Universidad de Madrid y la publicó en la página 3 de ABC y era un artículo magnífico, que era una respuesta a esta afirmación que se había hecho entonces en Alemania. ¿Se puede utilizar o no las bombas nucleares? Y había alguno de una cierta autoridad en Alemania que decía, pues es muy doloroso, pero sí, porque el fin del mundo va a venir de todas formas. Y en cambio, que no se haga comunista, eso lo tenemos que evitar nosotros. Esto fue dicho y defendido. Y si buscan en ABC un artículo precioso de este pensador y filósofo teólogo, pues rebatiendo esta idea. Tercer modelo, la patología sociopolítica. Sería la apelación a la religión desde fuera de su ámbito específico, no desde el ámbito específico, como veíamos en los dos primeros modelos, sino apelación y manipulación. Y esto se da con más peligro cuando existe una vinculación de la religión con realidades sociales o políticas particulares, como la religión. El español es católico. Ser español es ser católico. O que el otro es ser, es decir,
o unir la cultura y la etnia. La identidad, cuando pues, se une con la religión, hace más fácil la apelación a esa religión para actos que no tienen que ver con la religión. Hay factores políticos, hay factores sociales, económicos, que buscan una cobertura religiosa para enfrentamientos que tienen otros orígenes políticos, sociales, económicos. ¿Por qué? Porque el hecho religioso es de los que más fuertemente está enraizado en las vidas de las personas y de los pueblos. Segundo, lo religioso libera sentimientos muy intensos porque está vinculado al sentido de la vida y de la muerte y a la comunidad. Son dos grandes sentimientos que se viven en cualquier tradición religiosa. Dar sentido a la vida y la muerte y compartir una comunidad que es una necesidad primaria del ser humano. Y también la religión tiene una enorme fuerza tanto de motivación como de legitimación, bien conocida por aquellos que la utilizan, la manipulan, pues para poder pues, llevar adelante pues, objetivos que no son religiosos. Fíjense que los soldados españoles que están en misiones de paz en Naciones Unidas, en algunos sitios del mundo donde hay enfrentamientos violentos, pero nos han dicho que están asombrados de la extrema crueldad que tienen algunos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque no hace mucho los enfrentamientos sean ideológicos. La ideología liberal, capitalista, la ideología comunista. Y esos enfrentamientos son misioneros. Yo intento misionar el comunismo, yo intento misionar el liberalismo, hacer cuantos más seguidores mejor. Mientras que los conflictos actuales son fundamentalmente identitarios. Es decir, defiendo mi identidad que creo en peligro por otros. Y la religión forma parte de la identidad personal y por eso es buen motivo de manipulación. Pero los conflictos identitarios no son misioneros, son excluyentes. Si el otro es un peligro para mí, yo lo que intento es no convertirlo a mí, sino excluirlo. Y por eso en estos conflictos identitarios hay tal violencia, donde se eliminan mujeres, niños, abuelos, donde se elimina todo, porque son un peligro para mí. Bien, vemos que eso podríamos trazar ejemplos, pero no quiero bajar en estos momentos porque nos llevaría mucho tiempo. Bien, no es solamente caso exclusivo, pero recuerdo ahora lo que me impresionó, que Trump, el 20 de enero de 2015, en su primer mandato, pues dijo: fui salvado por Dios, que quiere que haya una América grande otra vez. Es decir, se siente como enviado de Dios para engrandecer a América, para que la identidad de América se dice. No quiero comentarlo, pero hay muchas de estas convicciones por las cuales uno se siente apoyado por Dios y por la región. Pero paso más adelante. Quiero decir que estos tres modelos de fondo, no inmediatos, pero donde se siembran otros motivos de violencia, se relacionan entre sí, sin que pues pueda excluir. Lo que pasa que en cada ocasión puede ser predominante uno. Pero bien, frente a este pequeño análisis teológico, antropológico, social, ¿qué terapias tenemos?
¿qué podemos hacer para sanarlo? Las terapias tendrían que proyectarse en 3 escenarios. Estoy en el número 3 de la esquema. Desde la misma persona religiosa, que debe hacerse consciente del carácter de la propia experiencia creyente y purificar las mediaciones que ella necesita y que son importantes, pero de todo halo de absolutez que es propio solamente del misterio de Dios. Claro que es importante el culto, claro que es importante una iglesia, claro que es importante las palabras que utilizo, la oración, pero no son en boca de personas limitadas como nosotros. Y eso cada persona nota que Dios le desborda, que por tanto no puede endiosar elementos humanos, aunque le sean necesarios. Segundo, habría que hacerlo desde cada tradición religiosa, distinguir con lucidez entre el mensaje y la historia y cultura en que se ha desarrollado el mensaje. Una dificultad, pues, es que muchas veces la historia del momento en que nace una tradición religiosa, un personaje importante religioso, muy digno de ser seguido, pero es una historia, una cultura. Pongo por ejemplo, algo de mi tradición cristiana. ¿Ustedes creerían que es más religioso que nosotros hablábamos en la lengua que habló Jesús, arameo? Para decir, yo soy muy cristiano. Pues la verdad es que no. Fijaos, ya les cuesta a algunos dejar el latín para hablar en castellano, en francés, en inglés, en lo que sea, porque creen que pues, Jesús, y me refiero a mi tradición, pero podemos decir del Islam, podemos decir del judaísmo, de cualquier otra, nacen en una situación histórica y cultural determinada que no tiene el mismo valor que el mensaje que Dios envía. Fijaos que pues nos cuesta a veces pensar eso, pero pues tenemos problemas de que diferenciar entre ambos casos. Bueno, y aquí quisiera, entre paréntesis, decir que en el debate interreligioso a veces tenemos una idea incorrecta de la verdad. A lo mejor apelamos a la verdad como absoluta porque tenemos un poquito la impresión de que ceder, asumir la verdad de otro, es renunciar o traicionar la nuestra. Pues, fijaos, la verdad humana no puede ser relativa si es verdad. Si fuera relativa no es verdad. Pero si es humana, será siempre parcial, como otro humano. La verdad relativa no sería verdad, pero la verdad parcial no es toda la verdad. Por eso podemos aprender, podemos escuchar, podemos agradecer otras verdades parciales, porque todo lo humano, como digo, es libertad. Dice, la verdad humana no es relativa, es verdad, pero es una verdad parcial siempre, y no se debe confundir verdad parcial con religión. Tercer punto donde tenemos que trabajar es el diálogo interreligioso, siguiendo la frase famosa de Hans Küng, no hay paz mundial sin paz religiosa, y no hay paz religiosa sin diálogo entre las religiones. Y lo dejo aquí porque es un tema que tenemos todos que pensar y que vivir. Y pues voy a terminar con el último punto, ya en positivo. Estoy hablando de terapias frente a algo que puede ser patológico. Pero, ¿qué podemos aportar a la paz, a la convivencia humana? Las tradiciones religiosas, los procesos de paz, pues tenemos una energía propia que yo insinúo aquí, pero hay otras muchas cosas. Primero, podemos aportar la afirmación de una trascendencia única, las dos cosas, una trascendencia
y única. Que haya una trascendencia quiere decir que no dejemos la realidad sin interioridad, sin su verdad más profunda. Vamos a tener el año que viene pues aquí un seminario sobre la rehumanización del mundo. Lo primero que hay que hacer es devolverle la interioridad al mundo. Eso decimos que es una trascendencia, pero es única. Decía John Sobrino en América Latina que lo contrario de la fe no es el ateísmo, es la idolatría. El que no cree en el Dios, cree en el Dios dinero, en el Dios mercado, en el Dios fútbol, en el Dios patria, y por lo tanto la afirmación de que no hay más que un solo Dios es importantísima en un mundo donde se plantean tantos dioses. Fijaos, la Iglesia confesante alemana con Barth al nazismo, a Hitler se lo opuso por este motivo, porque Hitler pretendía ser un señor absoluto, un dios de la tierra, y dice, eso, diga lo que diga, es absolutamente contra. Segundo cosa que podemos aportar, la realidad del mundo normalmente nos la dan desde arriba, desde los poderes, y cada poder, el político, el económico, nos aporta su visión del mundo. Es propio de las religiones ser sensible desde abajo a los gritos de las víctimas, desde los que sabe contemplar la realidad del mundo en cercanía de aquellos a quienes les va peor en el mundo. Entonces, esto es una aportación importantísima, importantísima en el mundo de hoy, donde veréis cantidad de reuniones de los grandes, que si en Ginebra, que si en Bruselas, que si tal, y no llegan a tocar la realidad del mundo, donde están los excluidos, los que sufren. Tercero, sí, ahora mismo ya termino, la sensibilidad hacia la tierra. Todas las tradiciones religiosas mantienen y preservan una una comunión con la naturaleza como obra de Dios y como hogar común de la humanidad. Y precisamente tradiciones, grupos minoritarios religiosos más antiguos la mantienen más todavía. Y hoy día es indivisible el grito de los pobres a quien antes acudíamos del grito de la tierra. Precisamente hoy que comienza la Gran Asamblea Mundial de Ecología en Brasil, es moderno. Y cuarto, y esto lo añado ahora, promover los procesos de paz hasta la reconciliación, más allá del alto el fuego. Estamos deseando un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, estamos deseando un alto el fuego entre Israel y la comunidad palestina, etc. Pero eso no arregla la convivencia. ¿Por qué? Porque en anteriores conflictos muchas veces había materias conflictivas. Este territorio es tuyo, es mío. Esta industria es de esta riqueza es... En este momento, la naturaleza de los conflictos violentos identitarios hace que las personas sufran de los conflictos y sean instrumento de la estrategia bélica. Fijaos, la estrategia de hacer salir a la gente, todos los conflictos, en Yemen, en Irak, salir, emigrar, o hacerles pasar hambre, o matarles sencillamente. ¿Qué han hecho los niños? ¿Qué han hecho los viejos, los ancianos? Pues es esto, que este tipo de conflictos lleva a las personas a un sufrimiento tremendo. Antes, bueno, pues podía ser que tenía un cierto sufrimiento, pero el ejército es el que, hijo mío, cuídate, decían las madres en nuestros tiempos, pero es que ahora somos nosotros, bien, y por lo tanto, el tener como central la reconciliación de las personas es una aportación a los procesos de la paz en la cual fundamentalmente las tradiciones religiosas tenemos algo que aportar, porque todas las tradiciones religiosas
son de alguna forma reconciliación, reconciliación con el absoluto, reconciliación en la comunidad de nosotros, y misión de reconciliación para nuestro mundo. Con esto ya termino porque he llegado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Mari. Doy paso a la ponencia del profesor don Jaime Rosell, que se titula El diálogo interreligioso en la creación de sociedades inclusivas. Muchas gracias. Bien, yo, en primer lugar, lo que quería era dar las gracias al Centro Pignatelli, al Seminario de Investigaciones para la Paz y al Laboratorio de Libertad de Creencias, que dirige la profesora Convalía de la Universidad de Zaragoza, por la oportunidad de poder intervenir aquí en este centro. Yo, como antiguo alumno jesuita, confesante y además profesante, me siento abrumado porque la verdad es que para mí es un verdadero honor estar en este centro. Como ha dicho la directora, mi intervención, que voy a prometer intentar ajustarme a esos 30 minutos, y si hace falta usted me manda a callar y si ve que no me callo me pega en la cabeza, que va a intentar ser de 30 minutos, va a tratar sobre la necesidad del diálogo interreligioso hoy en día en la construcción de lo que los sociólogos llaman sociedades inclusivas. Mi problema es que como jurista tiendo a acercarme siempre a los planteamientos que voy a desarrollar desde el derecho. Yo prometo intentar no aburrirles, entonces voy a intentar hacer una ponencia muy poco jurídica, en la que voy a intentar ir analizando desde lo general o lo universal, es decir, ese diálogo interreligioso que se hace a nivel, permítame la expresión, planetario. Desde ahí voy a descender a lo que sería el diálogo regional, que se está haciendo un poco en Europa, en ese sentido, para, si me da tiempo en esos 30 minutos, y si no lo podemos dejar para el debate posterior, hablar de cuáles son las experiencias en nuestro país, en España, que ya les adelanto que es un modelo que está sirviendo de ejemplo en países de nuestro entorno. Curiosamente, una España que en los años 70 se seguía declarando confesionalmente católica, que tenía religión, que era creyente, hoy en día es un ejemplo en Europa de modelo de gestión de la diversidad religiosa, ¿vale? Por lo tanto, es un poco el camino que voy a intentar hacer. Miren, cuando hablamos de diálogo interreligioso hay que decir que ya desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, han ido apareciendo diversas iniciativas y plataformas que han tratado, que han promovido el encuentro entre las religiones. La primera fue en 1893, la Exposición Universal Chicago, donde se celebró el primer Parlamento de las Religiones del mundo. La idea era que las religiones, o así lo manifestaban sus promotores, eran quizás uno de los vehículos que mejor o que más podían favorecer el encuentro entre los diferentes pueblos. Desde ese Parlamento en 1893 tuvieron que pasar 100 años a 1993, en que se convoca el segundo Parlamento, también en Chicago, precisamente para conmemorar el centenario del primero. Y lo cierto es que en ese Parlamento de 1993 es cuando Hans Küng, el teólogo, hace la famosa Declaración para una Ética Mundial, y a partir de ese momento se han ido desarrollando diferentes reuniones o parlamentos de religiones. Estoy pensando en 1997 en Ciudad del Cabo, precisamente para conmemorar la abolición del apartheid. Posteriormente hubo otro en Barcelona en el año 2004 y después se han celebrado diferentes reuniones en Melbourne, Salt Lake City, Toronto y la última otra vez en 2023 en Chicago. Al mismo tiempo, en los años 70, en Kioto se celebró la Conferencia Mundial de las Religiones por la Paz, en la que se trataba de implicar desde el inicio a las instituciones religiosas para que tuviesen una influencia política efectiva sobre los diferentes gobiernos. Esta Conferencia Mundial de Religiones por la Paz se ha ido luego, a partir de 1970, celebrando
en diferentes lugares y hoy en día comprende más de 90 plataformas interreligiosas nacionales y 6 regionales. Al mismo tiempo, en el año 2000 se creó el Consejo Mundial de Líderes Religiosos y la UNESCO creó una serie de cátedras de diálogo interreligioso que celebran periódicamente diferentes simposios y donde se consensúan documentos de cierta relevancia que intentan favorecer el diálogo intercultural a través del diálogo interreligioso. Pero permítanme que les diga que yo creo que el verdadero intento y lo que yo creo que ha tenido más trascendencia ha sido un documento del que hace 2 semanas se cumplieron 60 años y es el documento Nostra Aetate, un documento que fue, aprobado por los padres del Concilio Vaticano II y fue promulgado por San Pablo VI el 28 de octubre de 1965. Una declaración conciliar que marcó un punto de inflexión en las relaciones entre la Iglesia Católica, el pueblo judío y que hacía referencia también al Islam. Una declaración que va a cambiar significativamente, es un documento muy breve, es muy curioso, es un documento muy breve, pero es una declaración que va a cambiar significativamente lo que fue el enfoque del catolicismo hacia las religiones no cristianas y que yo creo, y así lo dicen muchísimos estudiosos que se han dedicado a esta cuestión del diálogo interreligioso, que es quizás el documento que más certeramente ha trabajado por precisamente fomentar ese diálogo como un instrumento para la construcción y la promoción de la justicia, de la libertad y de la paz. ¿Cómo se llega a la declaración Nostra Aetate? Pues se llega como consecuencia de un encuentro que en 1947, acabada la Segunda Guerra Mundial, tienen un judío, Jules Isaac, que había estado en los campos de concentración, y un pensador católico, Jacques Maritain, los cuales reflexionan sobre la necesidad de que no vuelva a pasar lo que había arrasado Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y ese diálogo que se hizo en Salisbury en 1947 fue lo que sirvió para que posteriormente, ya en los años 60, se llegase a la declaración Nostra Aetate. Un documento en el que la Iglesia expresa un cambio significativo en su visión hacia otras confesiones, reconociendo, el padre de Alemany lo ha dicho, reconociendo los elementos de verdad que existen fuera del cristianismo, hay elementos de verdad en otras religiones, y señalando una serie de principios universales que hoy en día siguen teniendo relevancia, como son el de una comunidad de origen divino, la condena de la discriminación y el principio de fraternidad universal, un principio al que hace referencia el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común que firmaron en el año 2019 el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, un documento escrito, y cito textualmente, en nombre de Dios, que creó a todos los seres humanos iguales en derechos, deberes y dignidad, y los llamó a vivir juntos como hermanos entre sí, a fin de poblar la tierra y difundir en ella los valores de la bondad, la caridad y la paz. Un documento, este de 2019, que había sido precedido por otra serie de encuentros que habían tenido otros pontífices, como había sido San Juan Pablo II en Asís, o Benedicto XVI en su visita, por ejemplo, a la sinagoga de Roma, donde se reunió con el rabino, en esa voluntad y en esa apuesta decidida de la Iglesia Católica por el diálogo interreligioso. Claro, la pregunta es de qué manera el diálogo interreligioso es una herramienta para conseguir sociedades inclusivas, es decir, sociedades en las cuales los individuos puedan vivir en paz, ejerciendo sus derechos, aquí me sale la parte jurista, sin vivir o sin sufrir discriminación o persecución. Porque fíjense ustedes, el informe
elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada en 2025 y que se ha presentado hace escasamente un mes, nos dice que el 65% de la población mundial, es decir, 6.500 millones de personas, viven en países donde se vulnera la libertad religiosa. 6.500 millones de personas. Claro, la pregunta es, ¿somos uno de esos países? ¿Cómo solucionamos la gestión de la diversidad religiosa sin caer en la discriminación o en la vulneración de las libertades de los ciudadanos que pertenecen a esas minorías? Ya lo ha dicho el padre Alemany. Europa se construyó sobre las guerras de religión. Aquí hemos estado 500 años pegándonos por motivos religiosos, durante mucho tiempo. Y eso conformó la actual idiosincrasia que tenemos en Europa, que hace que hoy nos estemos enfrentando a una serie de problemas y que tengamos que tener muy presente lo que fue el pasado para no cometer los errores que tuvimos en aquel tiempo. Como ustedes saben, desde principalmente mediados del siglo pasado y como consecuencia, entre otros factores, de los procesos migratorios, Europa se ha convertido en una sociedad plurirreligiosa, en la que ya no existe una hegemonía cristiana, lo que está suponiendo en algunos casos una reacción de grupos políticos que reivindican, y aquí se ha dicho anteriormente, la religión como parte de la identidad nacional. Y es que como consecuencia de esa nueva realidad, estos individuos y comunidades religiosas que se están estableciendo en el territorio europeo y que no son cristianas, se están encontrando con un problema al ejercer su derecho fundamental de libertad religiosa. En ese sentido, por ejemplo, el uso de símbolos religiosos en el espacio público, el reconocimiento de eficacia civil al matrimonio religioso, la apertura o la construcción de lugares de culto, la alimentación o la asistencia religiosa en instituciones públicas, la enseñanza en los colegios de la religión o el estatus de los ministros de culto, se han convertido en cuestiones que necesitan de la atención del legislador. Y para evitar este tipo de episodios, que pueden provocar situaciones de discriminación, en los diferentes países se han ido desarrollando modelos de integración de estas comunidades, aunque parece que no están terminando de dar en muchos casos los resultados previstos. Hoy el problema no es si se reconoce o no el derecho fundamental de libertad religiosa al individuo. Hoy el problema es ver si los grupos religiosos, que son minoría, están verdaderamente integrados en las sociedades de acogida o si, por el contrario, la especificidad religiosa, el elemento religioso, ha hecho que se hayan excluido socialmente por entender que existe un rechazo hacia sus prácticas y creencias por parte de la sociedad acogida, provocando eso, en ocasiones, situaciones de conflictividad social o de radicalización. Esto, además, debemos ponerlo en relación con el hecho de que la religión, el hecho religioso, está sufriendo en algunos países europeos un proceso de marginación al considerarse como un elemento sin relevancia y en ocasiones incluso como un elemento desestabilizador. Sobre todo por parte de algunos partidos políticos, también se ha hecho referencia a lo que fue el nazismo, partidos políticos empeñados en establecer una suerte de religión política que justifican en la existencia de un principio de neutralidad. Da la sensación de que determinados partidos políticos o grupos políticos, en algunos casos están ya en el gobierno, quieren imponer unos valores y una moral laica que se contrapone a los valores religiosos y que en caso de conflicto abogan porque esta moral laica tenga supremacía frente a esos valores religiosos. Lo que está ocurriendo es que, defendiendo esa pretendida neutralidad estatal en materia religiosa, cada vez es más común que en algunos países se exija al ciudadano, que al mismo tiempo es creyente, que ejerza, por ejemplo, su profesión renunciando a sus convicciones, al limitar, por ejemplo, el ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia, o prohibiéndole el uso de símbolos religiosos, o su exhibición en el espacio público. Piensen en la Francia de Macron. Para prohibir el velo en la esfera pública,
hemos terminado prohibiendo la toca de la monja o el crucifijo en el funcionario público, alegando precisamente la necesidad de respetar las creencias de otras personas, lo que en realidad implica limitar el derecho de los creyentes a poder manifestar públicamente su fe. Y esto es un problema, porque hace que el ciudadano, que repito, es ciudadano y por lo tanto es titular de derechos y obligaciones, pero que también al mismo tiempo es creyente, se entienda discriminado en una sociedad en la que no puede practicar su religión, y me da igual cuál sea, teniendo en cuenta que lo religioso es un elemento que se practica en comunidad. Intentar restringir el hecho religioso a la esfera privada se está demostrando que es un error, porque el individuo necesita vivir su religión en comunidad y en el espacio público. Por eso, en ese sentido, yo cada día soy más partidario de la idea de que el principio de neutralidad hay que acomodarlo con una realidad social y religiosa cada vez más plural, que tiene que conducir a la oportunidad de adoptar la concepción de la neutralidad no como una supresión o invisibilización de lo religioso, de la presencia religiosa en la sociedad, sino como una aceptación, una normalización y una inclusión de la diversidad religiosa en la sociedad. Y estamos ahora mismo en ese debate en toda Europa. Estamos en ese debate en toda Europa. Si queremos construir sociedades inclusivas, tenemos que construir sociedades en las que el individuo pueda ejercer su derecho fundamental a la libertad religiosa, no solamente en el espacio de su casa, no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Porque si lo sacamos del ámbito público nos encontraremos con fenómenos como el de la guetización, que es lo que está ocurriendo en países como Francia, donde el individuo está utilizando el elemento religioso como signo identitario, donde los populismos religiosos se están convirtiendo en la excusa para decirle al individuo: olvídate del Estado porque no te comprende, ven con nosotros que somos los que de verdad te vamos a acoger y donde de verdad vas a poder vivir tu práctica religiosa. Este es hoy en día el problema que nos estamos encontrando. Por un lado, una laicidad mal entendida, porque en realidad es un laicismo, frente a una serie de propuestas que se están haciendo desde algunos grupos religiosos, donde se está utilizando la religión no como un mensaje de salvación, sino como un elemento identitario. Y veo que me he comido más de la mitad del tiempo que tenía para mi intervención y todavía no he hablado ni de la tercera parte de lo que pensaba, con lo cual ustedes me dirán, bueno, ¿y este señor, esto que nos viene a contar, qué tiene que ver con el diálogo interreligioso? Pues tiene que ver con lo siguiente: habida cuenta del fracaso de los poderes públicos en Europa por intentar dar una solución a la construcción de las sociedades, tenemos que empezar a mirar hacia las comunidades religiosas como verdaderos interlocutores y constructores de esa sociedad inclusiva. ¿Y cómo lo podemos hacer con las comunidades religiosas? A través del diálogo interreligioso, a través del diálogo entre ellas. Un diálogo que consiste no en convencer al otro de que mi verdad es la buena, sino un diálogo en el que cada uno desde su verdad intente comprender al otro, intente reflexionar con el otro sobre cuáles son los problemas a los que se enfrentan, porque en definitiva lo que hay que dar es una solución al ciudadano que es creyente para poder ejercer su derecho fundamental dentro de la sociedad en la que vive. España, como les he dicho antes, se incorpora al club de países respetuosos con los derechos fundamentales en 1978, con la promulgación de la Constitución. El artículo 16 nos dice que se reconoce la libertad religiosa y que el Estado español, y esa es la gran novedad
que asume el constituyente en nuestro país, el Estado español, teniendo en cuenta las creencias religiosas de la sociedad, mantendrá relaciones de cooperación. ¿Cuál era la idea? La idea era la siguiente. El constituyente sabía que la sociedad española ya no era homogéneamente católica, era una sociedad plurirreligiosa, que ha ido creciendo con el tiempo. Hoy en día ya estamos hablando en que aproximadamente el 10% de la población española no es católica y pertenece a otras confesiones. Estamos hablando de que tenemos aproximadamente, las cifras oficiales son 2,5 millones, las extraoficiales, porque se cuenta a aquellos que no son inmigración legal, estamos hablando de casi 3 millones de musulmanes, 1 millón de ortodoxos, más de 1,5 millones de protestantes, es decir, tenemos una diversidad religiosa que está creciendo. ¿Qué hizo el legislador español? Decir, se reconoce la libertad religiosa, pero además reconocemos el hecho religioso en abstracto, sea el que sea, como algo bueno para el individuo. Por lo tanto, artículo 14 de la Constitución, los poderes públicos intentarán que el ejercicio de la religión, removerán los obstáculos para que el ejercicio de la misma sea un ejercicio real y efectivo. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. La Iglesia Católica tenía ya unas relaciones de cooperación con el Estado a través de los famosos acuerdos de 1979. ¿Qué hacemos con el resto de confesiones? Los partidos políticos dijeron, como esto es un derecho fundamental, desarrollémoslo en una ley orgánica. Ley Orgánica de Libertad Religiosa 1980. Una ley que tiene solamente 8 artículos en un país en el que existe una diarrea legislativa por parte del Congreso de los Diputados. Ustedes ven las leyes tienen 100 artículos, 200 artículos. La Ley de Libertad Religiosa tenía 8 artículos, solo 8. Y yo creo que ahí radica su valor. Es una ley muy cortita, unos artículos que son tan flexibles que hoy en día, después de 40 años, sigue teniendo vigencia y es perfectamente aplicable en una sociedad que ha cambiado. Es la ley que, hasta la aprobación de la Ley de Violencia de Género, fue la ley que en democracia más apoyo parlamentario tuvo en el Congreso de los Diputados. 294 votos a favor y 5 abstenciones. Y ahí votaban partidos políticos de verdad, la Alianza Popular, ahí estaba también el Partido Comunista, estaban los socialistas, estaba CiU, PNV, es decir, partidos políticos de verdad, con ideología, con programa. Todos estaban de acuerdo en que había que darle una solución al problema de la gestión de la diversidad religiosa que se iba a convertir en una realidad. Y para ello decidieron que creaban una serie de herramientas. ¿Cuáles eran estas herramientas? La primera, un registro de entidades religiosas. Si usted es comunidad, usted se tiene que inscribir en un registro donde tiene que cumplir unos requisitos. Si usted cumple los requisitos, yo lo considero confesión. Y al ser confesión, usted tiene una serie de derechos. Pero es más, si usted es una de las confesiones religiosas, con un número de creyentes y con una estabilidad y con una presencia en el territorio español, yo además le doy la posibilidad de que usted firme acuerdos de cooperación como los que tiene la Iglesia Católica. ¿Acuerdos de cooperación para qué? Para regular aquellas materias en las que está interesado el Estado, por ejemplo, la educación, materia fiscal, la apertura de lugares de culto, pero en los que también está interesada la confesión religiosa, porque la confesión religiosa quiere decir, oiga, este señor es mi ministro de culto, yo quiero dar clase de religión católica en la escuela, es decir, para negociar aquellas materias que les interesaban a unos como creyentes y al Estado, porque tenía que poner un pacto de convivencia entre todos los ciudadanos. Esos acuerdos se firmaron en España en 1992. Es un ejemplo de cooperación, de diálogo entre las confesiones y, en este caso, el Estado. Además, se creaba lo que se llamó la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Fuimos el primer país en tener una comisión dependiente entonces del Ministerio de Justicia, ahora dependiente del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, creo que se llama, donde están representados, por un lado, altos funcionarios de los ministerios que tienen algo que ver con el hecho religioso, como siempre Hacienda, que no falte, el
tema de los dineros, pero está el Ministerio de Defensa porque hay asistencia religiosa en los cuarteles, está el Ministerio de Trabajo porque los ministros de culto tienen seguridad social, está el Ministerio de Educación porque hay clase de religión, es decir, representantes de los ministerios, una serie de expertos de la universidad y los representantes de las confesiones religiosas. Y en esa comisión, en esa comisión asesora de libertad religiosa, las confesiones con mayor presencia en nuestro país, que actualmente son 9, Iglesia Católica, judíos, protestantes, musulmanes, mormones, testigos de Jehová, budistas y la confesión Bahá'í, que ha sido reconocida en 2024, esas confesiones se empiezan a ver y empiezan a hablar. Y de repente, cuando se produce un ataque en una capilla por parte de unos políticos o de una señora político que entra en una celebración religiosa y se quita la ropa, las confesiones religiosas le dicen al Ministerio de Justicia: esto es inadmisible. Y entonces, curiosamente, liderados por la Comisión Islámica de España, se hace un documento conjunto de todas las confesiones donde se dice: es inadmisible que se pueda perturbar un acto religioso porque hay que proteger los sentimientos religiosos. Y esto es algo que nace del diálogo entre confesiones, que entre ellas se ponen de acuerdo para proteger algo que entienden que es fundamental, que es el ejercicio pacífico de su práctica religiosa, la que sea, en un lugar de culto. Y al mismo tiempo, las confesiones se reúnen no solamente en este organismo público, sino que lo van a hacer de manera privada. Y voy a ir terminando para así dejar tiempo al debate. Y así en 2024 se ha creado lo que ha sido la mesa de diálogo religioso que han creado diferentes confesiones cristianas. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué sirve? Pues sirve para que se reúnan católicos con protestantes, que además los protestantes pueden ser bautistas, pueden ser anglicanos, con los ortodoxos, con las iglesias orientales, y se reúnen para hablar de cuáles son los problemas comunes que tienen, que les afectan como iglesia y que tienen en su ejercicio en la esfera pública como ciudadanos. Y, por ejemplo, frente al anuncio del Gobierno de querer suprimir el delito contra los sentimientos religiosos del Código Penal, se reúnen todos, piden una reunión a los responsables políticos del Ministerio de Justicia y le dicen: no puede ser. Y claro, ya no es solamente la Iglesia Católica la que está siempre protestando acerca de la clase de religión, ya no es la Iglesia Católica la que está protestando acerca de los sentimientos religiosos, son todas las confesiones. Y cuando son todas las confesiones, los partidos políticos, los poderes públicos empiezan a reflexionar y empiezan a decir: anda, ya no es solo uno, son todos los que están viniendo. ¿Qué ha pasado? Se ha metido en un cajón la reforma del delito contra los sentimientos religiosos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que la promoción del diálogo interreligioso entre confesiones, que se ponen de acuerdo en aspectos que son absolutamente esenciales para ellos, como son la dignidad humana, la defensa de la vida, no a la eutanasia, no al aborto, no a la derogación de los sentimientos religiosos, está haciendo que nos estemos encontrando con un escenario en el cual la gobernanza se empieza a convertir en la herramienta para conseguir que el ciudadano, que al mismo tiempo es creyente, no se sienta discriminado en una sociedad en la que le dicen que tiene que vivir de una determinada manera. Por lo tanto, lo que todo el mundo piensa que es el diálogo interreligioso, algo que sirve para la construcción de la paz, y es verdad, también tiene mucho que ver con la construcción de una sociedad donde el individuo, que repito, al mismo tiempo es creyente, pueda ejercer su derecho fundamental sin temor a ser discriminado, sin temor a ser perseguido. En definitiva, se trata de crear un marco jurídico dentro del cual el individuo
que es ciudadano y que eso tiene que ser el sustantivo, convierta lo religioso en adjetivo porque sabe que tiene la seguridad de que la puede practicar su religión en el espacio público. Si por el contrario el ciudadano antepone la característica religión y la hace sustantivo y pone como adjetivo el ser ciudadano, tenemos un problema, porque entonces nos encontraremos con personas que anteponen el credo religioso, el ejercicio de su religión, a sus derechos, pero también las obligaciones que tienen como ciudadano, y es cuando se producen estos problemas de conflictividad social. Perdón, porque creo que me he excedido. Bueno, no, he llegado justo a los minutos. Tenía otras cosas que decir, pero lo dejo simplemente para debate. Simplemente quería darles esta visión acerca de para qué se puede utilizar el diálogo interreligioso hoy en día en las sociedades actuales para intentar conseguir esas sociedades que decimos inclusivas, donde se pueda convivir, no coexistir. Porque aquí de lo que se trata es de convivir, no de coexistir o tolerar al de enfrente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora sería tiempo de poder abrir un rato de coloquio y que les puedan hacer también preguntas. Guillermo pasará el micrófono. Allí tienes. Hola. Yo es que, escuchándole, me he puesto a pensar en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene todas las razas del mundo y todas las religiones del mundo. Entonces, no sé si es un ejemplo de convivencia o de coexistencia. Me imagino que la pregunta... Estados Unidos no es comparable, o sea, el fenómeno estadounidense no es comparable al europeo porque allí, por ejemplo, ellos siempre han hablado de una neutralidad y, de hecho, el Estado está construido alrededor de lo que es el concepto de neutralidad religiosa, mientras que Europa se construyó alrededor del concepto de laicidad, ¿vale? Y esa separación Iglesia-Estado. Estados Unidos tiene, a diferencia de Europa, una sociedad civil muy fuerte. Por lo tanto, ellos no tienen problemas en cuanto a la práctica, ¿de acuerdo? En Europa, en cambio, nunca el asociacionismo civil ha sido fuerte. Se ha dejado siempre en manos de ¿quién? De los poderes públicos o de las confesiones. Cuando hemos vivido en sociedades homogéneas, cristianas, no hemos tenido problema. ¿Por qué? Porque el poder político acomodaba la religión a la práctica cristiana. Por lo tanto, a nadie se le planteaba que el domingo no fuese el día de descanso laboral. A nadie se le planteaba que no pudiese haber a lo mejor clase de religión católica en la escuela, ¿no? Entonces, nosotros hemos empezado a tener problemas cuando otras realidades que no existían y que son fundamentalmente consecuencia de procesos de descolonización. Estoy pensando en Francia, cuando se descoloniza, por ejemplo, Argelia, etcétera, etcétera, cuando empiezan a llegar los inmigrantes a la metrópoli y adquieren la ciudadanía, es cuando empezamos a tener una sociedad multirreligiosa, a los que hay que darle respuesta porque tienen los mismos derechos. Entonces, claro, el problema es que el legislador se encuentra con que tiene que modificar su legislación, porque tiene que darle también respuesta a estas personas. Claro, en Estados Unidos este tipo de cuestiones no se regulan, pero a nadie le extraña que en cada lugar de culto, me da igual que sea una mezquita, una sinagoga o una iglesia, haya una bandera. Algo que es impensable en Europa, tener la bandera del país dentro de un templo. O que, por ejemplo, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, antes de empezar por supuesto, antes de empezar la campaña electoral, cuando están en la pre-campaña dentro de los partidos, siempre dice a qué confesión religiosa pertenece. Y dice, soy mormón, soy bautista, soy anabaptista, porque entienden que es algo importante para el electorado. En Europa es impensable.
que alguien diga a qué religión pertenece. Por lo tanto, ellos tienen una concepción muy diferente a lo que es la nuestra. Claro, cuando en Europa decidimos darnos ese conjunto de derechos, tenemos que asumir que los tenemos todos. Y ahí es donde empieza el problema, porque tenemos que adecuar las legislaciones. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en España lo hemos tenido claro desde el principio. Yo siempre digo lo mismo. Me sorprende mucho cómo el legislador español fue enormemente generoso para reconocer la diversidad y ya desde el principio de la democracia entender que era algo bueno y que además que había que fomentarlo, fuese la confesión la que fuese, ¿no? Hoy en día, parte de la paz social que hay se debe, entre otras cosas, a lo que están haciendo los líderes de las comunidades por hablar entre ellos. Pero fíjense, los líderes de las comunidades de base, aquí también se ha dicho, lo ha dicho el padre Alemany, es muy importante que en ese diálogo interreligioso hablen los líderes y las personas que son parte de las comunidades, no los grandes líderes religiosos, sino las personas que hacemos comunidad, porque en el diálogo entre nosotros es donde verdaderamente podemos conseguir esa inclusión, ¿no? Y en eso estamos. Y ahora aprovecho para hablar de mi libro. Yo estoy hoy aquí porque vengo a clausurar un máster interuniversitario entre 3 universidades de España, Universidad de Zaragoza, Extremadura y Rovira Virgili, donde estamos intentando formar a profesores de religión musulmana en colegios públicos, que algunos de ellos están aquí presentes. Personas que entendemos que son herramienta fundamental para poder conseguir esto de lo que estamos hablando, que es la inclusión social. Personas que tienen que intentar transmitir, más allá de los conocimientos sobre su propia religión, lo que implica vivir, por ejemplo, en un país como España, donde tienen derechos pero también tienen obligaciones como ciudadanos, y donde tienen que entender que además de su derecho a la libertad religiosa existe un principio de igualdad y de no discriminación, que existe una libertad de expresión, que existe una persona que practica una religión distinta a la suya con la cual tienen que convivir y con la cual se tienen que relacionar. Eso también es diálogo interreligioso. Es diálogo interreligioso lo que hacen ellos con el profesor de religión católica del instituto o del colegio y con el profesor de religión protestante del instituto o del colegio. Porque cuando los chicos les ven hablando entre ellos, ellos también hablan entre ellos. Porque es una imagen muy potente, por ejemplo, ver cómo los profesores de religión de diferentes confesiones trabajan conjuntamente o a lo mejor proyectan actividades, ¿no? Pues eso está pasando también con el diálogo interreligioso. Aquí está el responsable diocesano del diálogo interreligioso en Zaragoza, y él sabe que la mesa de diálogo, que es algo que se está haciendo entre las confesiones, pues está siendo enormemente fructífera. Pero porque hace que entre ellos puedan hablar, llegar a acuerdos comunes y, por lo tanto, plantearle soluciones a un legislador que, sinceramente, yo creo que anda bastante despistado, porque no termina de entender que ser creyente para el individuo es algo muy importante, que va a hacer que se conduzca como ciudadano de una determinada manera. Por lo tanto, la religión es algo que está presente y que no podemos esconder. Entonces, hoy en día, intentar sacar la religión del espacio público, a mí me parece un disparate. Y como ha dicho el padre Alemany, es que empezamos a caer en las idolatrías. El dios del dinero, el dios de la casa en la playa y la casa no sé qué. ¿Me entienden ustedes? Por eso es muy importante que de alguna manera reflexionemos sobre el papel que los líderes están haciendo y que están llamando hacia la necesidad de recuperar una ética de valores religiosos que debe convivir con la ética política, pero que no debe ser excluida, porque entonces le genera un problema al ciudadano, que es que llega un momento que dice, ¿a qué hago caso? ¿A lo que me dice mi iglesia o a lo que me dice el gobierno que tengo que hacer como ciudadano? Y cuando se produce el conflicto, si eso no se resuelve bien, llegamos al problema de la, entre comillas, automarginación. Y entonces el chico, si no puede tener clase de religión, empieza a buscar en Internet. Y sabemos lo que hay en Internet.
porque ya hay grupos dedicados a lanzar mensajes religioso-políticos que no responden al mensaje de salvación de las diferentes confesiones y que en realidad lo que buscan es otra cosa, por ejemplo, ¿no? O personas que dicen, bueno, como yo no puedo vivir mi práctica porque no me dejan construir una mezquita, pues lo hago en un piso. Y ya sabemos lo que pasa con los pisos o con los locales clandestinos, ¿entienden? Entonces, esto que los políticos no lo terminan de ver porque alegan o se fundamentan en una pretendida neutralidad, pues no es tal neutralidad, porque neutralidad no consiste en prohibir o en restringir lo religioso del espacio público, porque si yo restringo solamente el hecho religioso, ¿qué pasa? ¿Que el resto sí vale? Pues entonces usted no está siendo neutral, usted está favoreciendo otra cosa, que es eso que yo os decía, que se empieza a llamar la religión política, que fue el nazismo, que fue el comunismo, y que es el decidir que uno solo puede ser ciudadano si está de acuerdo y cumple con los valores republicanos. Ejemplo de Francia. En eso estamos en Europa, creo. Y por eso es importante el diálogo entre religiones para que refuercen la necesidad al poder político de la presencia del hecho religioso en el espacio público, sea el que sea, sea el que sea. De los que hay. Sí, hay que considerar que estamos en un sistema capitalista de producción. Y yo pregunto, me planteo, ¿cómo se resuelve la conflictividad en las empresas? No en la escuela, no en la sociedad, no en los templos, sino en la empresa. ¿Cómo se está resolviendo el conflicto? Pues mire, en el caso de la comunidad musulmana, que es la más numerosa, y por lo tanto tiene el problema de que para ellos su día festivo no es el domingo, sino que es el viernes, ya empieza a haber convenios colectivos y empresarios que a la hora de la firma del contrato de trabajo lo que están haciendo es dando la posibilidad de que su día de descanso sea el viernes, pero que trabajen en domingo. Ya está ocurriendo que hay convenios colectivos donde se hace coincidir o se da la posibilidad al trabajador de que el mes de Ramadán coincida con su mes de vacaciones. Es decir, el empresario está empezando a acomodar este tipo de situaciones a lo que es la realidad de la organización laboral. Pero todo eso se está haciendo, fíjese, desde un principio de buena fe. Es decir, donde el empresario, cuando va a contratar a la persona y la persona le dice, oiga, soy musulmán y por lo tanto, bueno, para practicar mi religión me gustaría, el empresario al mismo tiempo le dice, bueno, lo podemos hacer porque yo puedo acomodar a lo mejor la organización empresarial a que usted trabaje en domingo y no trabaje en viernes, o le tiene que decir, mire, yo no lo puedo hacer. Ahí ya depende del trabajador que sea suficientemente responsable como para aceptar esas condiciones, porque yo una vez que firma el contrato de trabajo no puedo empezar a pedir lo que sabía que no me podían dar, ¿no? Entonces, en este sentido ya se está trabajando. Las ciudades de Ceuta y Melilla, por ejemplo, ya reconocen en el calendario laboral festividades religiosas musulmanas. ¿Por qué? Porque, claro, cuando tú tienes un 60% de la población musulmana, es evidente que tienes que hacerlo. Claro, el problema es cuando uno quiere negar eso. Cuando uno niega esa realidad o niega la posibilidad, ¿qué va a ocurrir? Hay alumnas de Extremadura aquí que están presentes, que viven en pueblos donde ya la población musulmana es mayor que la población autóctona, con lo cual probablemente en 10 años habrá alcaldes, podría haber alcaldes musulmanes, que en el ejercicio de sus competencias pueden decidir el calendario de festividades en su pueblo. Claro, aquí de lo que se trata es de que si mañana hay un alcalde musulmán, no quite la festividad de la Virgen de Agosto para poner su festividad, sino que sea capaz de poner también la otra festividad, ¿me entiende? O sea, aquí lo que tenemos que intentar es crear una sociedad en la que no sea un quítate tú que me pongo yo, sino una sociedad en la que se pueda convivir con normalidad entre, bueno, esas realidades que hacen que, oye, cada uno quiera
celebrar su festividad. Por ejemplo, los protestantes, el 25 de diciembre, ya se televisa un acto religioso de celebración de la Navidad. Llevaban muchos años pidiéndolo. Oiga, se está retransmitiendo la misa, se está retransmitiendo la misa, bueno, pues ya han conseguido tal. Es decir, se trata de darle normalidad, pero siempre siendo razonables, ¿de acuerdo? Aquí no se trata ahora ya de que yo tengo derecho y usted me lo tiene que dar porque sí, sino siempre que sea posible. Pero ya digo, por ejemplo, los empresarios llevan tiempo que lo están haciendo. Las Fuerzas Armadas fue la primera institución en los años 90 que ya puso en los comedores alimentación halal, cuando se profesionalizó el servicio militar. Yo quisiera recoger un par de aportaciones de las muchas que ha hecho el profesor Rosell que me parecen muy importantes. La primera de ellas es que por su propia naturaleza la religión es un hecho público y no solo privado. Eso es importantísimo. Pero no es porque lo declare el derecho, no. Muy previamente. La Ilustración, que es magnífica y que tuvo unas aportaciones que no podemos dejar, si no es importante, yo creo que aquí se equivocó. Lo ha dado después la experiencia, cuando dice la religión es un hecho privado que hay que respetar, pero en la privacidad. Y aquí estuvo sentado hace una semana, 15 días, una persona, un profesor que ha sido fundamental, José Casanova, el director, investigador en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, del Instituto o el Centro Paz, Religión y Mundo Global. Y ese publicó un libro, no sé si fue en 1994 o cosa así, donde defendió la tesis contraria a la de la Ilustración, es decir, que la religión está. Pero no lo hizo por pura teoría, sino lo hizo por observación de la realidad presente y pasada. Y yo creo que, bueno, pues aquí nos volvió a... fue la presencia suya, porque es aragonés, por suerte, aunque lleva 50 años en Estados Unidos, pero es fundamental. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo creo que el mayor problema de la relación religiosa es el desconocimiento. ¿Cómo se comunica normalmente la realidad aquí? Pues por los medios de comunicación. La prensa normalmente en España tiene un desconocimiento absoluto del tema religioso y del tema teológico. Absoluto, pero tremendo. La gran prensa mundial, sobre todo europea, que no tiene por qué ser religiosa, no es confesional, pero como parte de la cultura tiene una muy buena sección de teología y religión. Por ejemplo, Le Monde o Frankfurter Allgemeine en Alemania o Corriere della Sera en España. En España el único que tiene un poquito de eso es La Vanguardia, creo yo. Y periódicos que sean como muy importantes en eso tienen verdaderamente cuando sacan la religión, cuando hay algún suceso. Pero dedican a sucesos un montón de páginas. No te digo nada a fútbol, religión no existe. O sea que, bueno, entonces, por tanto, la primera cosa que me alegro mucho que se ha traído de nuevo aquí es que la religión no es algo que se nos concede, que sea público. Ojalá esté en el derecho eso protegido, pero es que es así. Es que es por su propia naturaleza, no porque crea comunidad y a comunidad pública. Entonces, la segunda cosa era sobre el diálogo interreligioso. A veces nos suena esto como que es una cosa de expertos. Claro, pero yo qué voy a hacer si yo no he estudiado teología, yo no sé derecho canónico, no sé eclesiástico. Pues es que eso no es el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso comienza por el conocimiento de las personas. Y hay un primer nivel, que es el que en la escalera de al lado hay una persona que no es de mi religión y que yo le pido aceite cuando hace falta y que yo acompaño a los niños porque se ha tenido que ir a trabajar.
es la relación, sin tener que discutir de teología, sino es verdaderamente concienciar de que somos personas que tenemos unas necesidades muy parecidas. Por lo tanto, primer diálogo que existe, la convivencia. Segundo, el diálogo, como nos decía el profesor Rosell también, para la acción hacia afuera y hacia adentro. En este momento, los problemas con que se enfrenta la humanidad son de tal envergadura, la crisis climática, por ejemplo, el tema de las migraciones que irá más, que no se pueden resolver si no es en conjunto. Y ahí estamos viendo, y nos decía aquí el profesor Casanova hace poco, que los grandes poderes, las grandes fuerzas, los grandes partidos no están pudiendo ponerse de acuerdo y que, sin embargo, las religiones están poniéndose de acuerdo para afrontar problemas fundamentales, el mayor de los cuales es el de nuestra tierra. Por tanto, digamos, y aunque sea en otro estilo, pero a mí me gusta mucho recordar una lúcida frase, ¿sabéis? No sé si sabéis, pero en otro tiempo el problema era marxismo, cristianismo, cosas de esas, y personas humanistas de ambos sectores tenían unas conversaciones en Salzburgo, en Austria. Pues un participante dijo lo siguiente: bueno, no podremos ponernos de acuerdo sobre lo que sucede en el cielo, pero al menos pongámonos de acuerdo para que la tierra no sea un infierno. Me parece dicho con mucha verdad, mucha verdad. Podemos no saberlo todo conjuntamente, pero por favor, bueno. Por tanto, diálogo para la acción. La tercera ya sería el intercambio de experiencias. Pero eso ya tiene que haber una confianza. Experiencias espirituales, religiosas. Bueno, yo, pues esta mañana he ido a oración. ¿Y cómo haces la oración? Pues lo que sea, ¿no? Y solamente el último escalón ya puede ser compartir una reflexión de teología. Pero esto, a lo mejor las personas de base nunca la haremos. Y eso se quedan para lo mejor para los teólogos, pero no dejo de tener un diálogo interreligioso, si convivo, si me pongo de acción para acción en el barrio o en donde sea, si comparto mi experiencia espiritual. Eso es diálogo interreligioso también, porque si no, se nos cae encima pensando que esto solamente es... Claro que tiene que haber expertos que debatan y dialoguen, pero probablemente eso no es para todos nosotros. Perdón. Bien, pues eso quería. Buenas tardes. Hemos visto un poco la evolución del diálogo interreligioso, cómo ha ido cambiando y cómo hemos ido mejorando poco a poco. A mí me gustaría saber qué aspectos nos faltan por mejorar, qué lagunas tenemos o qué temas deberíamos trabajar en el futuro sobre el diálogo interreligioso. ¿Qué temas? ¿Qué temas hacen falta para poder trabajar en el diálogo interreligioso? Perdona, que no te entiendo. Es que llevo audífono y no oigo bien, no lo he oído bien. ¿Qué temas faltarían por trabajar en el diálogo interreligioso? Bueno, yo creo que son fundamentales los que al final se acaba aquí, que es, bueno, cuál es la aportación fundamental de cada religión y, digo, sobre el Ser Supremo, sobre la comunidad de creyentes, sobre todo eso se puede aprender y se puede dialogar. Fíjese, yo suelo tener un curso de teología, aquí de teología cristiana, católica, pero siempre procuro normalmente que haya alguien, normalmente es el Islam, que me explica eso cómo lo ve esa religión. Entonces, el diálogo interreligioso, en esos escalones que he previsto, cuando ya llega, diríamos, a un grado más teológico, significa al menos conocimiento de lo que
La otra tradición dice sobre un tema que es de preocupación común. Es de preocupación común, por ejemplo, para todos nosotros, como el problema no es que creamos en Dios, sino en que Dios creemos. Es decir, como si un juez queda dando estacados, no, pues compartir, yo digo, esas cosas teológicas, pues tiene esos niveles, ¿no? Que primero es conocer a las personas que las practican y después el diálogo interreligioso. Yo creo que los temas fundamentales, que sabemos cuáles son el Islam, sabemos cuál es el judaísmo, sabemos cuáles otras creencias, pues sobre aquello que a nosotros verdaderamente, que no siempre es lo mismo, que teóricamente es importante, porque muchas veces nos preocupan o nos acucian temas pues que no es porque teóricamente sea muy importante, sino porque ha muerto mi madre y ha muerto no sé qué, y entonces me acucia a mí el tema de más allá de la muerte que hay. Entonces eso es lo que tengo que compartir. Sí. Yo lo he dicho antes, yo creo que el diálogo interreligioso, en contra de lo que mucha gente piensa, no es tratar de convencer al otro de algo. El diálogo interreligioso es conocer al otro para comprenderlo. Por lo tanto, tiene que ser un diálogo sincero y se puede hacer a diferentes niveles. Está el nivel de los teólogos, que hacen un diálogo, bueno, pues como ha dicho Alemani, que tiene que ser distinto, porque yo, por ejemplo, no soy teólogo, pero hago un diálogo diferente. Es decir, cada uno en su nivel tiene que hacer un diálogo distinto. Ustedes, que son profesores, tienen una enorme responsabilidad, porque los niños nacen vírgenes. Tú coges a dos niños en un colegio, en un patio de un colegio, y los niños se relacionan entre ellos con independencia de la etnia, el color, la religión. Lo que pasa es que los niños luego llegan a casa y les dicen, no te acerques, ten cuidado, ¿entendéis? Entonces el niño hace bien. ¿Qué hay que hacer en el niño? De alguna manera, meter en la cabeza que el conocer al otro es algo bueno. Conocer al otro no significa ser como el otro. Hay una experiencia muy bonita que se estuvo haciendo durante unos años en España, que era un campamento al que iban niños judíos, musulmanes y cristianos. Y era muy interesante ver cómo los niños, a la hora de rezar, cada uno rezaba conforme a su credo, pero miraba cómo rezaba el otro. Y entonces aprendían. No aprendían a rezar como el otro, no, aprendían cómo rezaba el otro. Y por lo tanto, esos niños van a crecer sin que les resulte extraño el que una persona rece de forma distinta a ellos, que uno reza 5 veces al día, que el otro reza menos, que uno, ¿entendéis? Entonces, eso también es diálogo interreligioso, porque conocer y comprender al otro hace mucho más fácil la convivencia. Yo voy a leer, quería leer una cosa unas palabras que escriben conjuntamente, fíjense, el Papa Francisco y el imán de Al-Azhar, que como ustedes saben es uno de los centros religiosos probablemente más importantes que tiene el Islam en Egipto. Ellos lo hicieron como consecuencia del documento de Al-Azhar, del documento que firmaron, y dicen: aun reconociendo los pasos positivos que nuestra civilización moderna ha realizado en los campos de la ciencia, la tecnología, la industria y del bienestar, en particular en los países desarrollados, subrayamos que junto a tales progresos históricos grandes y valiosos, se constata un deterioro de la ética que condiciona la acción internacional y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de la responsabilidad. Y dicen los dos: todo eso contribuye a que se difunda una sensación general de frustración, de soledad y de desesperación, llevando a muchos jóvenes a caer o en la vorágine del extremismo ateo o agnóstico, o bien en el fundamentalismo religioso, en el extremismo o en el integrismo ciego, llevando así a otras personas a ceder a formas de dependencia y de autodestrucción individual y colectiva. Y entonces ellos dicen: es muy importante reavivar el sentido religioso y la necesidad de reanimarlo en los corazones de las nuevas generaciones. ¿Cómo? Y dicen: a través de la educación sana. Ahí se tiene que producir el diálogo interreligioso. Y la adhesión a los valores morales y a las enseñanzas religiosas adecuadas, para que se afronten las tendencias individualistas, egoístas, conflictivas
el radicalismo y el extremismo ciego. Eso vale para cualquier sociedad, y eso está dicho por dos líderes religiosos, teóricamente, tal y como nos lo presenta la prensa y nos lo presentan los políticos, antagónicos. Un líder católico y un líder musulmán. Y están diciendo algo en lo que yo creo que coincidimos todo el auditorio que estamos aquí, en la necesidad de volver a poner en valor los valores que han conformado nuestras diferentes religiones, pero que son comunes en cuestiones como el principio de dignidad, el principio de fraternidad, el valor vida. Claro, es que parece que cuando hablamos de estas cosas, ya, pero es que en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Pues hagamos diálogo interreligioso para poner en valor este tipo de cuestiones, ¿no? Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecerles la conferencia, está siendo muy interesante. Por otra parte, tenía una pregunta para el profesor Rosell, y es que hablando del diálogo religioso y de lo importante que es para la buena convivencia y demás, claro, se moviliza el gobierno, ¿no? Y se crea una legislación para poder integrar la diversidad religiosa y demás. Y claro, luego nosotros como docentes intentamos seguir la legislación, intentamos que haya una buena convivencia, que no haya discriminación en las aulas. Por una parte, los equipos directivos pueden seguir la línea legal y otorgarnos el derecho a ejercer como docentes de religión musulmana, en este caso, de manera libre, o pueden, por otra parte, dejarnos ejercer, pero con normas muy restrictivas, o sea, que nos restringen. Bien, por ejemplo, cuando se realiza un proyecto relacionado con Islam o se realizan maquetas, está muy bien, se puede calificar al alumnado con ello, pero no se puede exponer en el hall, porque se considera que son espacios públicos y que no tenemos derecho a invadir el espacio público al ser una práctica individual. Esto por una parte. Por otra parte, es muy interesante que haya diálogo interreligioso, pero no sé si sirve mucho a la hora de... Claro, porque nosotros lo intentamos, pero realmente lo que sucede en los institutos, por ejemplo, es que se crean guetos, ¿vale? Se crean guetos. Existen aulas que son para alumnado musulmán, con la excusa de para que haya menos problemática a la hora de elaborar los horarios al profesorado y demás. Luego en el patio la realidad que se ve no es la realidad de la que hablamos, no hay una buena convivencia realmente. Hablo del caso de Murcia. No hablo de cristianos y demás, pero es verdad que los españoles están a un lado y los magrebíes en este caso están en otro. Claro, el diálogo religioso es muy interesante, pero si por otra parte existe un fundamentalismo ideológico que es el que más suena, que es el que aparece en las redes sociales, que es el que más se vende y que es el que más se consume, por muy buenas intenciones que tengamos, se hace muy difícil la labor de transmitir, de que haya una buena convivencia y de que, en fin, de que se logre convivir en paz. Por otra parte, y por último, me gustaría aclarar que deberíamos de empezar a utilizar términos más positivos, no conflicto religioso o cómo se resuelve el conflicto religioso en las empresas, que es la pregunta que se planteaba antes. Son realidades y esas realidades hay que administrarlas de la manera más justa posible. Cuando, por ejemplo, nosotros queremos en la fiesta que conocen como la fiesta del Cordero, tener ese día libre, se nos da la opción de rellenar un formulario, pero que luego se te descuenta del sueldo. Entonces, es una práctica, te dice, sí, déjamelo esto como justificante por si acaso me lo piden en inspección, pero esto es un día que se te descuenta y no pasa absolutamente nada, pero no se está ejerciendo realmente nuestro derecho. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo ha dicho el
profesor Alemán y yo estoy totalmente de acuerdo con él. El diálogo se puede hacer a diferentes niveles y en diferentes niveles es como hay que trabajar. Yo creo que el diálogo tiene que ser a nivel de líderes y los líderes se están reuniendo y están hablando. Se tiene que hacer también cada uno en la medida de lo posible en el área de influencia que tiene, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debería ser así. Evidentemente, en un mundo ideal no habría problema, pero todos sabemos que hay gente que está más dispuesta a cumplir con lo que dice la ley y gente que no está dispuesta a cumplir con lo que dice la ley. También hay, en ocasiones, una falta de formación o de desconocimiento. Muchas veces lo que ocurre es que el funcionario o la autoridad pública desconoce, a lo mejor, que existe una legislación donde se dice que hay derecho a la clase de religión cuando la piden un número mínimo de 10 alumnos. Tenemos el director de colegio, que como a lo mejor no lo sabe, cada vez me cuesta más pensarlo, pero como a lo mejor no lo sabe, no lo pone en el impreso de matrícula, y tenemos el director de colegio que sí lo hace. Las oposiciones, históricamente, siempre se hacían en domingo o en sábado. ¿Por qué se hacían las oposiciones en sábado? Porque los únicos lugares donde había aulas suficientemente grandes como para tener a muchas personas examinándose eran las universidades. Y entonces las universidades, ¿cuándo abrían? Para los opositores en sábado, porque de lunes a viernes había clase. Claro, las oposiciones se hacían en sábado, hasta que un día un judío levanta la mano y dice, oiga, si yo me tengo que examinar del MIR en sábado, no puedo hacerlo porque mi religión me lo prohíbe. Por lo tanto, yo no puedo ser médico con MIR en España. Claro, esto nunca había pensado, nadie lo había pensado. Nadie había pensado que un judío el sábado no trabaja, nadie había pensado que un adventista el sábado no trabaja. Claro, no lo habíamos pensado, pues porque a lo mejor los judíos que había, pues no levantaban entonces la mano por miedo a que les dijesen algo. Bueno, pues esto empieza a ser una realidad cada vez mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Ministerio de Sanidad lo piensa y dice, anda, ahora en la hoja de inscripción para la oposición vamos a poner una casillita, al igual que hay una casilla en la que dice marque usted si tiene alguna discapacidad, marque usted si hay algún problema religioso. Y entonces ya se está pensando en eso. Quiero decir, esto no es automático, es verdad que se está trabajando. Hay sitios donde está costando más y hay sitios donde está costando menos. Yo voy a contar una cosa que la gente no sabe porque los medios de comunicación no lo han explicado. El famoso tema de Jumilla. Se prohíbe celebrar la fiesta del Cordero en el Polideportivo de Jumilla y no se cuenta que el Polideportivo de Jumilla se utiliza para las confirmaciones cuando viene el obispo porque no caben en la iglesia. Ojo, porque si prohibimos Jumilla para la fiesta del Cordero, ¿dónde vamos a hacer las confirmaciones? Claro, esto no se cuenta. La explicación que había detrás y la que se ha querido dar en la prensa es que es una pérdida de la identidad. ¿Cómo? Pero ¿y cómo explico yo un edificio como la Alhambra? ¿Cómo explico yo un edificio como la Mezquita Catedral de Córdoba? ¿Cómo explico yo el Palacio de la Aljafería? ¿Eso es parte de nuestra identidad o no es parte de nuestra identidad? ¿En qué está el político? ¿En qué está el político que habla de eso? En, como decía el padre Alemani, en el uso político de la religión. En el intentar que lo religioso sea lo que te identifica como español, como el de Dios. Entonces, claro, si eres español tienes que ser católico. No, mire usted, yo soy español y luego ya veremos si soy católico del Real Madrid, del Zaragoza o de la Asociación de Pesca de Trucha con Mosca Verde. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y entonces estamos en eso. Al mismo tiempo, al igual que hay un uso político de la religión, en este caso por parte de partidos políticos, hay grupos religiosos que también utilizan un discurso político como signo identitario. Y viene también el problema, de distintas corrientes que lo utilizan también. Eso genera el qué.
conflicto entre dos identidades que no quieren reconocer a la otra porque tienen miedo de ser derrotadas. Por eso es muy importante lo que el profesor Alemany ha dicho al principio, la cuestión de las identidades y el uso de las identidades como elemento de confrontación. Y la religión no tiene nada que ver con la identidad. El país musulmán más grande del mundo no viven árabes, viven indonesios, que no son árabes. Y es el país musulmán más grande del mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No identifiquemos religión ni con etnia, ni con... ¿me entienden? Pero bueno, sabemos que esos discursos están ahí. ¿Cómo se combate ese discurso? Con educación. Comprendiendo al otro, enseñando cómo es el otro, es decir, un poco lo que se está explicando. Habría esta última pregunta ya. Bueno, muchas gracias. Escuchando a ellas, por respeto y eso, veo que en España poco a poco nos vamos readaptando un poco a otras personas que vienen de fuera, de otros países, pero yo creo que el hecho religioso aquí estamos aprendiendo y readaptando un poco también las diferentes religiones, pero claro, yo también quiero saber si, por ejemplo, voy a Marruecos, si puedo dar clases de religión allí. Por ejemplo, ellas lo están dando aquí, pero yo en esos países... Es la cuestión de la reciprocidad, entiendo, ¿no? Es decir, si yo lo hago, el otro lo tiene que hacer. Bueno, yo creo que no es así porque los sistemas políticos, por ejemplo, son distintos. Estamos hablando de países donde hay democracia y países donde no hay democracia. Yo, si voy a un país donde sé que no hay democracia, no puedo salir a la calle a meterme con el político que dirige el país, porque sé que no hay democracia. Ahora bien, yo lo que pediré es que no se me persiga por no estar de acuerdo con ese político. Al menos eso sí que me lo tienen que garantizar en ese país. Es decir, en España hasta el año 96 no había clase de religión protestante, judía o musulmana, y estaba previsto en la legislación. Ellos, bueno, se sentían discriminados, se han terminado poniendo. ¿En todos los colegios? No, en aquellos donde se cumple con unos determinados requisitos, porque es verdad que no están todos. Yo creo que Europa no puede pretender que nuestro modelo sea exportable al resto del mundo. Pero sí podemos, porque por eso somos así los europeos, garantizar que el que viene aquí va a vivir en el modelo europeo, que es el que nosotros, el que nace de la Revolución Francesa y que entendemos que es el mejor modelo, ¿vale? Que es el mejor modelo. A mí lo que me interesa no es que esas personas que vienen de fuera, porque los que vienen de fuera ya llegaron, es que estos que tienen ahora 20 años son españoles. Es que aquí la segunda generación ya es española, que es como la de los franceses. O sea, los franceses que están en las Banlieues montando follón no son los emigrantes que vinieron a trabajar, son sus hijos y sus nietos, que son unas personas que ni se sienten franceses, pero tampoco se sienten del país del que venían sus padres o sus abuelos, y que tienen un problema de identidad, y que en definitiva lo que están protestando es contra eso. Entonces yo creo que nosotros a lo que tenemos que aspirar es a que esos españoles que ya han nacido en esta realidad puedan vivir su religión, pero puedan vivir su religión como su pertenencia al Barcelona o al Real Madrid, es decir, como algo accesorio, no que tengan la sensación de que como tienen una religión diferente a la de la mayoría, entonces están discriminados. Porque entonces aquí lo que estamos consiguiendo es que esta gente, en vez de sentirse españoles, se sientan del país de origen
a lo mejor de sus padres o de sus abuelos, o se sientan compañeros o socios de viaje de determinadas ideologías que están circulando por Internet y que les llaman a una serie de cuestiones que no son las que tendríamos que tener en la sociedad nuestra. Este es el verdadero reto. Ese es el verdadero reto. Entonces, como está visto que los poderes políticos no son capaces de entender esto, ahora mismo el trabajo se está haciendo en mesas de diálogo como la que tiene la Conferencia Episcopal, en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, donde se están reuniendo las confesiones, porque se están dando cuenta de que tienen que lanzar un mensaje, entre comillas, a su público, en el que les digan que es posible la convivencia y que no deben de sentirse extraños aquí. Eso no tiene nada que ver con que tengan que comprender que por mucho que lo diga el Corán, en España el matrimonio poligámico no puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que tienen que entender, ¿vale? Ya, pero sí, claro, y ahí está la presión de la comunidad internacional. Pero a mí lo que me interesa es que en mi país, cuando venga un afgano que está huyendo de aquella situación, no le hagamos pasar lo mismo aquí. Porque si al final ese afgano se termina quedando aquí, terminará asumiendo lo que es nuestro background jurídico-cultural, y eso es lo que hará que podamos convivir en paz. Si no, ¿a qué vamos? ¿A barrios solamente de chinos, a barrios solamente de pakistaníes, a barrios solamente de... ¿Qué es lo que tiene en Gran Bretaña? Y es un problema. ¿O qué es lo que hay en Francia? Y es un problema. ¿O es lo que hay en Bélgica? Y es un problema. Aquí todavía yo creo que estamos en un momento en el que esto lo podemos solucionar. Sí. Pero no tiene el problema para integrarse en nuestra sociedad que tiene a lo mejor el que viene de un país asiático o viene de un país africano. Primero, porque tiene una cultura democrática muy parecida a la nuestra y por lo tanto entiende perfectamente dónde está viviendo. Y en segundo lugar, porque tiene una tradición, aunque no lo practique, en este sentido cristiana. Por lo tanto, no viene con una práctica religiosa muy diferente. Viene con una práctica protestante. Hoy está pasando en España que los inmigrantes que vienen de Latinoamérica, que son protestantes, están empezando a querer montar partidos políticos, algo que es impensable en nuestra sociedad. ¿Qué va a pasar el día que los líderes religiosos quieran ser también líderes políticos? Esa realidad nosotros no estamos acostumbrados y es una realidad que viene. Entonces, normalmente la integración es más difícil en países que a lo mejor no tienen una cultura democrática o que no vienen de una cultura democrática, o países donde determinadas prácticas culturales se han convertido o se identifican con práctica religiosa. Tienen que venir aquí y les tenemos que decir no, la práctica religiosa sí, la cultural no, porque eso atenta contra el ordenamiento, ¿no? Es un poco... Sí, yo quisiera, mi última palabra es que si he sacado un poquito las patologías, de qué manera algo muy valioso se puede convertir en peligroso, violento, es porque en antropología lo más peligroso es lo más valioso, cuando se corrompe. Por ejemplo, ¿por qué tantos asesinatos y son cuestiones de amor, de matrimonios, de todo eso? Porque el amor es de los sentimientos más valiosos. Por lo tanto, cuando se patologiza, cuando se corrompe el amor, es muy peligroso. Lo mismo, digamos, de la religión. Es una dimensión súper valiosa del ser humano y del ser comunitario.
pero ojo, hagamos un poquito siempre de autocrítica personal y colectiva, porque si esto se nos va, se nos hace patológico, pues puede ser muy peligroso. Entonces, yo algunas pistas de fondo he dado, pero las cosas no ocurren así teóricamente, ¿no? Y por tanto, yo haría una pequeña llamada no solamente a aportar lo positivo que tenemos, sino también a ser un poquito autocríticos nosotros con nuestra Iglesia cristiana, como hizo el Concilio Vaticano II, cada uno con sus propias tradiciones. Muchas gracias. Bueno, pues para acabar, quería dar las gracias a Félix y a Guillermo por su asistencia técnica, al laboratorio por haber contado con el SIP y con nosotros para este día. Luego, pues agradecer a Jesús Mari y al profesor Rosell también sus dos intervenciones y a todos ustedes por su asistencia. Gracias.